Hola, esta entrevista es parte de la celebración de los 5 años de la existencia de la comunidad de Charlotte Mason, Iberoamérica. Y eh, queremos empezar leyendo una cita del capítulo 4 del volumen 2 de Charlotte Mason, que dice: corresponde a los padres del niño establecer para el futuro hombre su manera de pensar, de sentir, de actuar, su disposición, su talento particular, la manera de las cosas sobre las que discurrirán sus pensamientos. ¿Quién pondrá límites al poder de los padres? Durante los últimos 5 años, la comunidad de educadores Charlotte Mason, Iberoamérica, ha venido sirviendo al colectivo de familias que desean educar a sus hijos bajo los principios de Mason. Dentro de esta gran comunidad contamos con un grupo de familias que hace más de un año buscan directrices basadas en las escrituras y en esta filosofía educativa para formar a hijos con alguna condición neuroatípica o trastorno del neurodesarrollo. Y hoy vamos a poder entrevistar a quien ha venido dirigiendo esta comunidad neuroatípica, quien es Janet Martínez, con quien conversaremos ahora y nos contará cómo ha sido este tiempo sirviendo a este hermoso grupo de familias. Hola Janet, qué gusto que podamos conversar un poquito y conocerte más y también conocer del trabajo en la comunidad de la que estás a cargo. ¿Podrás contarnos un poquito de ti, por favor? Hola Karina, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo, no sé desde cuándo no hablamos, yo creo que de esta tarde, porque la verdad hemos hablado mucho esta semana para poder compartir en esta oportunidad, no solamente con las familias que ya pertenecen al grupo, sino con las que van a ingresar en algún momento. Y me pone muy feliz poder estar en esta oportunidad junto a ti y agradezco también la oportunidad que el equipo de educadores Charles Mason Iberoamérica nos da para poder abrir nuestro corazón y contar un poco lo que ha sido el trabajo durante este tiempo con esta comunidad neurotípica. Con respecto a mí, no tengo mucho que decir, la verdad, solo que por la gracia del Señor soy esposa y mamá de tres hijos aquí en la tierra y uno en el cielo. Cuando mi hija mayor tenía 10 años, yo lo único que quería era seguir estudiando, trabajando. En ese tiempo, aunque siempre estuve en la iglesia, mi corazón no estaba tan cerca del Señor como ahora y mis metas eran otras. No quería tener más hijos en ese momento, pero poco a poco el Señor me fue revelando su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y fue ahí cuando decidí dejar todo lo que estaba haciendo y dedicarme a mi familia, a mi hogar. Decidimos con mi marido tener más hijos. Pero bueno, tristemente, al poco tiempo de quedar embarazada, perdimos a ese bebé. Y fue un tiempo muy triste para nosotros, especialmente para mi hija, que llevaba 10 años queriendo tener un hermanito. Pero bueno, después de ese episodio triste en nuestra vida, Dios nos concedió tener dos hijos más, dos varones. Y cuando ellos estaban muy, muy pequeñitos, el menor tenía menos de un año, comenzamos ya a hacer homeschool. Mi hija había egresado de sexto grado de primaria y comenzamos a educar en casa y conocí la filosofía educativa de Charlotte Mason que definitivamente transformó toda nuestra vida. Em, Fue en ese tiempo también con la llegada de mi hijo menor que nos vimos enfrentados a todo este mundo neuroatípico. Pudimos ver que él presentaba un trastorno evidente del neurodesarrollo. Y con todo este proceso, con todo esto a lo que nos vimos enfrentados, pude comenzar poco a poco a darme cuenta de que no contaba con las competencias parentales que yo requería. Me di cuenta de que había cometido bastantes errores como mamá y esa conciencia de mis debilidades, de mi incapacidad, se hizo más latente al conocer los volúmenes de Charlotte Mason. Y especialmente también fui más consciente de esto a través de la obra santificadora del Espíritu Santo en mi vida. De hecho, cada vez que yo leía los volúmenes de Charlotte Mason, me veía muy confrontada, sentía que lo había hecho verdaderamente mal, sentía que quería tener
una nueva oportunidad. Y fue solamente la gracia del Señor que, que me liberó de esa culpa que muchas veces cargamos y me dio verdaderamente una nueva oportunidad para honrar su nombre, educando a mis hijos de acuerdo a su voluntad. Cuando tuve la oportunidad de estudiar los volúmenes de Mason, realmente pude comprender lo que las escrituras nos dicen en Proverbios 22, cuando dice que debemos instruir a los niños en su camino y cuando sean viejos, cuando sean grandes, no se apartarán de él. Me di cuenta que verdaderamente los niños deben, en su primera infancia ya, establecer redes neuronales sanas, estables, firmes, que sean un cimiento para su vida futura. Los principios de Charlotte Mason y en general sus volúmenes, es cierto, por una parte me confrontaron, pero por otro lado también llenaron mis manos de las herramientas que yo necesitaba en ese momento para poder cumplir con una de mis principales funciones en esta tierra, que es la educación integral de mis hijos. Gracias, Janet. Yo creo que más de una nos hemos sentido confrontadas cuando hemos leído a Mason. Eh, y también creo que una característica de las mamás es que cargamos con mucha culpa. Eh, ¿Tú querrás compartir por qué consideraste que tu labor como mamá, eh, hasta antes del diagnóstico de tus hijos, no había sido la mejor? Bueno, sí es cierto que todas las mamás, en general, en mayor o menor medida, nos vemos confrontadas o sentimos, ¿cierto?, esta sensación de incompetencia, de frustración también muchas veces. Y por eso que agradezco tanto que hoy día podamos contar con la traducción de los volúmenes de Charles Mason, porque nos han ayudado de una manera práctica en estas áreas que necesitamos fortalecer como mamás. Y en mi caso personal, yo siempre lo digo, lo he dicho más de una vez, y creo que mi hijo menor, también a través del diagnóstico y todo eso, ha venido a enseñarme muchas, muchas cosas nuevas. Y esto siempre me emociona recordar hacia atrás, hacer memoria y de cómo a través de él Dios me enseñó algo tan básico y tan fundamental e importante como es el valor de la vida humana. La palabra del Señor nos dice que los hijos son herencia de Jehová y cosa de estima. Realmente ellos tienen un valor intrínseco simplemente por ser creados a la imagen y semejanza del Señor. Y ya por eso merecen honra y respeto. Y la verdad es que hasta ese momento yo solo tenía una comprensión cognitiva de eso, algo solamente intelectual. No lo había entendido. Siempre digo que el entendimiento real nos da capacidad de acción efectiva. El entendimiento verdadero nos permite cambiar, nos transforma, nos da ese poder para accionar de manera diferente. Y luego, obviamente, al conocer el primer principio de Charlotte Mason, pude crecer más aún en esa nueva forma de ver a mis hijos y eso ya de por sí les ha ayudado mucho en su sano desarrollo. Algo tan básico como verlos, como realmente Dios los hizo, entender lo valiosos que son, que su alma vale más que todos los tesoros del mundo, eso ya simplemente transformó mucho nuestras vidas y a ellos les ayudó muchísimo. Bueno, principalmente yo venía fallando mucho hasta ese momento y todavía hasta hoy. Quiero ser sincera, no es que ahora, como decía Pablo, no es que sea perfecta ni que lo haya alcanzado, pero hasta ese momento yo venía fallando en muchas cosas, específicamente en una manera sabia de amar a los hijos. Quizás pensamos que amar a los hijos es decirles te amo, eh, brindarles sus necesidades básicas de alimentación, pero en realidad una forma correcta de amar sabiamente, por supuesto que incluye la enseñanza de virtudes y de buenos hábitos que son la base del carácter del niño, de ese hombre futuro, como nos dice Mason. Creo que siempre fui más bien una madre controladora, muy autoritaria y además sobreprotectora. O sea, imagínate esa combinación de todas esas características en una mamá. Hoy día está totalmente comprobado que incluso la sobreprotección daña tremendamente a los niños.
pero agradezco que gracias a los volúmenes pude entender lo que verdaderamente significa la autoridad. Y eso también es algo que a mí me emociona mucho. Entender que Dios nos ha delegado una autoridad y entender cómo realmente eso se ve en la práctica es muy importante. Y la verdad es que mirando hacia el pasado yo puedo hacer una asociación directa de mi estilo de crianza de apego con las características que mis hijos presentaban, con sus rasgos, con sus conductas, con esas conductas que ellos tenían en ese entonces, porque por la gracia de Dios ya mucho de eso no está hoy. Dios nos ha ayudado mucho y veía que mi propia forma de ser en ese momento, que mi forma de relacionarme con mis hijos, muchas veces eso intensificaba los rasgos en mis hijos y las conductas neurotípicas que ellos tenían. Entonces mi propio proceso transformador les ha ayudado mucho a ellos. Eran mis propios miedos. La verdad es que mi ansiedad, mi perfeccionismo extremo, mis demandas constantes sobre mis hijos, sobre mi marido incluso, mis expectativas mundanas, mis obsesiones, mis traumas y principalmente mi falta de fe era lo que estaba afectando totalmente mi maternidad y la manera en la que yo veía a mis hijos. Pero bueno, yo creo que seríamos muy irresponsables si dijéramos que la falta de capacidades parentales es la causa de las neurodivergencias o al menos la causa principal, porque sí sabemos que son causas multifactoriales, se habla mucho de una predisposición genética, ¿cierto? De muchos factores medioambientales, todo lo que es la genética, la epigenética y la individualidad de cada ser humano, porque cada uno de nuestros hijos es diferente, pero no podemos negar que cuando los padres nos comprometemos, por una parte, en trabajar en nuestro proceso de sanidad y transformación, al mismo tiempo que intentamos educar de manera integral a los niños, considerando todas sus necesidades, no solamente las físicas, sino que también las mentales, las emocionales, las espirituales. Esto nos ayuda muchísimo a disminuir todos esos rasgos, todas esas conductas neurotípicas. La verdad es que cuando hablo de sanidad, yo digo que mi hijo nos vino a sanar y que hemos pasado también un proceso de sanidad. No hablo de un milagro que ocurre de un día para otro. No hablo de un milagro que ocurre en un pestañear, sino que es de un proceso de rendición al Señor, de transformación, de aprendizaje. Eso es verdaderamente lo que sana y lo que transforma y lo que nos santifica también. Gracias, Janet. Yo no creo que seas la única que ha luchado con el control eh, o con nuestros malos hábitos que cargamos de siempre las propias madres. Y realmente creo que leer a Charlotte Mason es crecer juntos, ¿no? O sea, no solo es para los hijos, sino es que debemos de empezar nosotras, debemos de ser nosotras las primeras en adquirir los nuevos hábitos para poder transmitirlos, entonces, y ser las primeras en dar el ejemplo de cómo gobernamos nuestra voluntad, nuestro mal humor o nuestras malas respuestas. Y realmente es todo un desafío que solamente se logra en oración y dependencia del Espíritu Santo. O sea, creo que no hay otra forma. Y gracias por poder compartir de manera tan abierta tu experiencia personal. ¿Cómo considerarías tú que esto se ha relacionado con la historia del inicio de la comunidad de las familias neuroatípicas? Pensaba en esto en el inicio de todo este proyecto, de este grupo, y pienso que Dios en su infinita gracia y en esos propósitos eternos que solo Él conoce, Él ya había determinado que mi propia historia, la verdad, pudiera ser usada para llevar consuelo y esperanza a otras madres, madres que estaban necesitando oídos, que las escucharan sin juzgarlas. Eran madres que estaban necesitando ojos, que vieran necesidades que suelen callarse, esas necesidades que nadie quiere decir o expresar. Eran madres que también estaban necesitando rodillas que se doblaran por ellas, por sus familias, y también manos que pudieran abrazar el dolor del corazón.
porque sí también cargamos con mucho dolor. La verdad es que fue hace aproximadamente 2 años atrás cuando nos encontrábamos en una reunión de los representantes nacionales de Charlotte Mason Iberoamérica, donde surge esta necesidad de un grupo de acompañamiento y refugio para madres que estaban enfrentando los mismos desafíos que yo. Recuerdo que ya al final de esa reunión hubieron, creo que 2 o 3 familias que manifestaron la necesidad de acompañamiento para la educación de sus hijos con neurodivergencia, con algún trastorno del neurodesarrollo. Recuerdo en esa oportunidad incluso una familia que hoy forma parte del grupo que tenemos nosotros. Y es cierto que los trastornos del neurodesarrollo han ido en aumento en los últimos años. Y las familias cristianas, las familias creyentes que educamos en casa no somos la excepción. No nos hemos quedado exentas de esta realidad tan difícil. Una realidad en la cual es muy común sentirse sola, sentirse juzgada, avergonzada por tener una realidad familiar diferente. Y pienso que se hace realmente vital contar con una comunidad donde aprender juntas desde la comprensión, desde el amor y la compasión sea la prioridad. Creo que como comunidad neurotípica nos hemos abrazado a la filosofía de Charlotte Mason porque nos ha brindado herramientas prácticas, ¿cierto? Ha sido una respuesta del Señor. Estos volúmenes, la traducción de los volúmenes, por eso que agradezco a Joana, a María Elena por realizar este trabajo que es, ellas han decidido sembrar y la cosecha ha sido muy grande y lo va a seguir siendo. Creo que Charlotte Mason nos ha brindado las herramientas que nosotras necesitábamos para la formación de nuestros hijos y a la vez, como tú bien lo decías, nuestra propia transformación personal, porque comienza con nosotros, con los padres. La palabra del Señor dice que en los postreros días Él volverá los corazones de los padres a los hijos y después de eso volverá el corazón de los hijos a los padres. Así que esto empieza con nosotras y entender tantas cosas que ella nos enseña como que verdaderamente la educación es una atmósfera, una disciplina, una vida, que el establecimiento de buenos hábitos en la infancia es tan importante, el desarrollo espiritual de los hijos, eh, esta, el que realmente ellos puedan ejercer, ¿cierto?, el ejercicio de su voluntad. Todas estas cosas realmente han transformado nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de vivir. Así que bueno, yo podría decir que lo que Dios espera también de nosotras es que seamos como ese buen samaritano. Esa historia a mí me conmueve mucho. La compartí en la primera reunión que tuvimos como comunidad. Dios espera eso de nosotras, que podamos ser como ese buen samaritano que vendó y curó las heridas. Y no solamente hizo eso, sino que se quedó ahí para cuidar y para acompañar a este hombre que había sido abandonado. Así que también eso intentamos hacer, preparar a estas madres para que hagan lo mismo con otras, porque esto es multiplicación. Es también como un poco discipulado. Es algo que se va multiplicando y que va alcanzando muchas otras familias. Sí, creo que definitivamente Dios permite situaciones en nuestras vidas que en el momento son dolorosas o decimos, Señor, ¿por qué a mí? O sácame de aquí o dame la salida rápido. Pero es en ese proceso en el que andamos, en el que Dios se glorifica y en el que Dios también después le permite usarnos, ¿no? Y esa es la forma en que creo que Dios te ha traído a ti para poder alentar a otras familias y sobre todo, o sea, no caminar solas, ¿no? No caminar solas, sino, y porque muchas veces hay esto de que solo me pasa a mí y es una verdad a medias, porque, o sea, en realidad no están solas, pero a veces estamos tan separadas que nos sentimos solas. Y bueno, gracias a Dios porque te permitió y te está usando en este tiempo con esta comunidad. ¿Cuál crees que ha sido el objetivo de formar esta comunidad y Eh, cómo han venido trabajando? la verdad es que ya llevamos más de un año trabajando como equipo y trabajar en equipo ya es algo un poco difícil para todas las personas, y puede ser aún más desafiante para personas neurotípicas.
quienes nos cuesta un poco el trabajar en grupo, en equipo, o también nos cuesta un poco ser vulnerables con los demás. Pero yo agradezco a Dios porque nos ha permitido realmente conectar de una manera muy especial, de una manera muy hermosa y nos ha permitido también formar un sentido de pertenencia, que es tan importante para poder trabajar juntas, para poder aprender juntas. Doy gracias al Señor por eso realmente, porque ha sido importante. Para mí es fundamental que eso se dé, esta unidad, esta comunión y este sentido de pertenencia. Ya hemos trabajado, la verdad hemos tenido en realidad muchas charlas hasta este momento. Tú misma nos compartiste en alguna oportunidad unas charlas sobre las emociones. Tuvimos en una oportunidad la presencia de un profesional en el área de la salud con respecto a todo lo que es los trastornos sensoriales. La verdad es que hemos hablado de tantas cosas durante este tiempo y, y han sido cosas fundamentales. La verdad que hemos establecido como grupo poder formar cimientos sólidos para poder construir este edificio en cuanto a la crianza. Hemos hablado de apego, de identidad, de emociones, sobre alimentación y tantas cosas. Y esperamos también prontamente ir más allá a las áreas académicas que también son importantes. Y me alegra que la comunidad ha tenido una muy buena acogida por parte del grupo de padres educadores. Hemos crecido mucho desde ese momento que iniciamos hasta ahora. Ya somos varias familias en esta comunidad y sé que Dios también va a traer a todas aquellas madres que están por llegar, que faltan por llegar. Y el objetivo principal de este grupo es primero que todo poder brindar un espacio educativo de apoyo, un refugio emocional y espiritual para estas familias con hijos neuroatípicos. Y hemos querido formar una comunidad que no solo está basada en los principios de Mason, sino también en los principios bíblicos que fundamentan nuestra fe. Charles Mason no deja nunca el área espiritual fuera. Es fundamental. Y para nosotros es muy importante y constantemente estamos hablando del Evangelio, porque Charlotte Mason, ella funda su método, su filosofía en las escrituras, en los Evangelios. Así que esos dos pilares para nosotros son fundamentales. Así que puedo decir que la verdad hemos trabajado muchísimo en este tiempo. Todas las semanas compartimos, intentamos al menos compartir alguna información con las familias. Hay familias que siempre están muy activas, otras que quizás no tanto, pero siempre hay un remanente ahí que está pendiente, que está consultando, que está aportando, porque esto no lo hago yo, esto lo hacemos todas. Todas tienen algo que dar, todas tienen algo que aportar y también hemos aprendido a valorar eso, lo que cada una tiene. Y también se ha hecho necesario a veces un acompañamiento específico, personalizado para algunas madres que a veces lo solicitan. No siempre nos atrevemos a ser vulnerables en la comunidad abiertamente, pero a veces hay madres que piden quizá algún consejo, una oración, y también hemos intentado estar presente ahí para ellas, y ha sido muy hermoso. Creo que la oración es parte fundamental en este aspecto de la metodología de trabajo, de la forma de trabajo que tenemos, el orar las unas por las otras, porque conocemos los desafíos que tenemos en común, las luchas, las batallas que nos unen, y eso también a nosotros nos ha unido mucho. Así que básicamente eso ha sido nuestra forma de trabajo, lo que hemos podido hacer hasta el momento, y el objetivo principal del grupo, que es un refugio para estas familias. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Gracias a Dios por permitir que por cada una de esas familias que se unió en su momento y porque de alguna manera, hasta mientras y en lo que Él ha permitido, cada recurso que se ha brindado, que haya podido ser de bendición. Y también, como dices, lo que cada una aporta, ¿no? Me gustó mucho esa reunión de los alimentos, porque cada mamá dio de lo que ya sabía y creo que es muy valioso eh, esa,
ese tipo de comunión, ¿no? De poder compartir lo que cada una tiene y puede dar. Y creo que tal vez esos serían algunos de los logros que se ha venido teniendo hasta el día de hoy, ¿no? El Sí, entender y el saber que podemos contar las unas con las otras, quizás. sí, y como tú bien decías, que cada una tiene algo que dar, porque las madres que hacemos homeschool nos gusta investigar mucho, nos gusta leer mucho, y si somos madres neurotípicas, peor, peor, es como una cosa tremenda. Somos o nos creemos muchas veces expertas en tantas cosas. Entonces siempre hay algo que dar, siempre hay algo que podemos enseñar, pero han habido tantos logros, la verdad. Y al escucharte, me acordaba de hace unos días atrás, porque justamente Dios ha usado nuestra historia, una historia que a lo mejor nosotros hubiéramos escrito de una manera diferente. ¿Cuántas veces hemos querido decirle al Señor, Señor, déjame ayudarte con el guión de mi vida, quiero cambiarlo, tengo una manera mejor de escribirlo? Y hace unos días atrás le decía al Señor, me entristece no haberte honrado de una manera diferente, de no haber sido una mamá mejor, una esposa mejor, de no haber tenido una familia perfecta, intachable. Y era tan claro el Señor al decirme, yo sí me puedo glorificar a través de eso, pero me puedo glorificar de una manera mayor en tus debilidades. Ujú, Y usar tu historia, que es lo que ha pasado en este tiempo. Cuando yo pensé que eso iba a pasar. Y el Señor lo hace posible. Y sí hemos tenido, como tú dices, bastantes logros, que es principalmente, ¿cierto?, esta unidad que tenemos como grupo, a pesar de las largas distancias que nos separan, porque hay madres en varios continentes con diferencias horarias, pero aún así el Señor nos ha permitido ser unidas, aprender juntas. Y otros logros que también podríamos mencionar es poder comprender la importancia de nuestra labor como padres en la educación de los hijos, que podamos realmente entender que todo lo que hacemos y lo que no hacemos tiene un impacto directo en su neurodesarrollo. Lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos, lo que no decimos, todo eso impacta directamente en ello. Y aprender también cuáles son esos aspectos o esos factores que son fundamentales en el área neurobiológica de nuestros hijos. Y me impresiona porque Charles Mason tiene mucho que decir. Ya en esa época, ella ya hablaba muchísimo sobre el desarrollo neurobiológico de nuestros hijos. Así que por lo tanto, para nosotros se ha hecho importante, indispensable hablar de estas cosas, de hablar sobre el apego sano con los hijos, sobre el movimiento, la vida al aire libre, todas estas cosas que ella nos enseña y que son parte fundamental de la formación, de la educación de los hijos. Y por supuesto el ejemplo que nosotros damos diariamente, que no tiene que ser precisamente el mejor o el perfecto, pero es evidente que los hijos van a imitar con mayor facilidad lo que nos ven hacer. Así que también es importante nuestro ejemplo, no solamente de perfección, sino que nuestro ejemplo de dependencia del Señor, así es. nuestro ejemplo de rendición, de tener un corazón como David, que se arrepentía fácilmente, un corazón humilde. Y bueno, yo no quisiera dejar de mencionar en esta sección, en esta parte de esta entrevista, que nada de lo que hemos podido realizar, que nada de lo que yo he podido hacer en favor de las familias hubiera sido posible sin ti, Karina, sin tu amistad, sin tu apoyo, sin tus oraciones, sin tus consejos, porque verdaderamente me emociona darme cuenta de que Dios no nos deja solos. Eh, Quizá en algún momento de mi vida fui tan autosuficiente, fui tan independiente, quería hacer todo sola, pero me doy cuenta que eso no es posible y que necesitamos de mujeres que estén al lado nuestro para alentarnos en los momentos difíciles, para orar por nosotras, para darnos un consejo, una palabra de aliento. Y yo por eso agradezco mucho por tu vida, porque desde el primer momento del grupo estuviste ahí y hasta ahora ha sido de mucha bendición para todas las mamás, para todas las familias. Sé que también tienes mucha amistad con otras mamás de Perú y sé que ellas te quieren un montón, que,
que eres importante en el grupo, eres valiosa para nosotros y principalmente para mí. Así que yo le doy gracias al Señor por tu vida. Quiero que podamos seguir trabajando juntas si el Señor así lo desea. Así que quiero públicamente agradecer por tu vida, porque Dios nos provee de estas personas maravillosas como tú para realizar y llevar a cabo sus propósitos. Muchas gracias, Janet, por tus palabras. Yo sé que son sinceras y también agradezco a Dios porque realmente nuestros caminos no se habían cruzado antes de la existencia del grupo, ¿no? Yo diría más bien que fue Eliana la que nos presenta y gracias a ella también bueno, se forma también el grupo y Dios permite que podamos trabajar juntas, ¿no? Yo creo que ha sido un proceso, ha sido de orar también, sabiendo que Dios nos quiere ahí. Personalmente no me gusta ser visible y quizás más converso contigo y ya tú eres la que expone las cosas, pero es Dios el que orquesta todo y es a quien le place usarnos a cada una de nosotras de distintas formas porque para eso nos hizo diferentes también, ¿no? Entonces, gracias a él porque creo que nunca lo habría pensado, pero, o sea, ser parte de un grupo de familias neurotípicas y poder también servir con la profesión en lo poquito o en lo mucho que pude aprender en el tiempo. Y como última pregunta, quizás, ¿cuál es tu visión o sueño para el grupo de familias neurotípicas? Bueno, yo creo que uno de mis mayores sueños es que nos podamos conocer personalmente. Yo, mi marido siempre me dice que quiere viajar a otros países y yo siempre le digo, al país que tú me lleves yo voy a tener una amiga, así que siempre voy a tener donde llegar y yo quiero, y él me dice, quiero ir a Machu Picchu. Y digo, tú no vas a Perú si no me llevas a ver a mi amiga, siempre le digo lo mismo. Así que deseo de verdad profundamente poder en algún momento conocernos, abrazarnos, mirarnos a los ojos, sería una bendición. Por el momento vamos a seguir trabajando de manera online como lo hemos venido haciendo, porque también es una bendición, o sea, esto nos permite a madres de muchos países poder compartir juntas. Tenemos madres de verdad de muchos países y solo el Señor hace esto posible y nos da los recursos para hacerlo. Y la idea es que el grupo que tenemos actualmente, que son aproximadamente 30 familias, no todas están activas siempre, pero que este grupo pueda crecer, que este grupo pueda crecer y podamos seguir aprendiendo juntas como lo hemos venido haciendo hasta ahora en estos aspectos fundamentales de la crianza. La educación no parte en primero de primaria, en el kinder, sino que nosotros desde el día que llegamos a este mundo estamos aprendiendo hasta el día que partimos de la tierra. Así que esto es un camino de toda la vida. Y estos aspectos tan fundamentales de los que Charlotte Mason habla tanto, me impresiona porque son aspectos que la sociedad actual ha pasado por alto. Cosas tan obvias, cosas tan básicas. Y nosotras hemos podido volver a esos fundamentos y poder aprender de ellas. Y la verdad es que vamos a seguir continuando estudiando sus volúmenes. Creo que este año se vienen algunas otras reuniones, también con temas bien importantes. Y como tú bien decías, no hay nada que yo haga que no te pregunte, que no te consulte. Te digo, Karina, ¿qué te parece esto? Por favor, apruébame, dámelo. Y tú siempre estás ahí también para aportar desde lo invisible a veces, desde detrás de la cortina, pero todo lo que se hace en cada reunión, en cada actividad, está ahí, Karina, detrás. Así que vamos a seguir en eso, vamos a seguir sirviendo a todos los que el Señor ponga en este camino y también preparando, como decía anteriormente, a otras mamás, porque no siempre voy a estar yo y si la comunidad crece, no sé si me va a dar la vida, voy a dar abasto para tantas familias. Es algo que yo amo hacer. Yo le decía a mi marido, este es mi propósito de vida.
Por supuesto, tengo mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mis ministerios en la iglesia, pero esto me llena el corazón. He hecho muchas cosas en la vida, he trabajado en muchas cosas y siempre termino desmotivándome con muchas cosas, pero esto es como que me da energía, como que me vitaliza, como que me anima tanto y me alegra mucho poder estar orando por la familia, estar preparando temas, poder estudiar para ellas, poder compartir en el grupo, porque ya he visto que también muchas han ido tomando confianza, que ahora participan, escriben. Así que todo esto pueda crecer, la verdad, y que estas madres también sean preparadas para llevar el evangelio y la filosofía de Charles Mason a otras familias. Esa es la visión que por ahora tenemos como comunidad. Pues Charles Mason divide el conocimiento en tres áreas, ¿no? El conocimiento de Dios, el conocimiento del hombre y el conocimiento del universo. Pero dice que el mayor de todos es el conocimiento de Dios. Y realmente que si con algo tendríamos que quedarnos para enseñarles a nuestros hijos, es eso. Y, y qué bueno que, o sea, no se trata de una metodología, no se trata de una filosofía, sino que finalmente de cómo acercarnos a conocer más a Dios a través de una metodología que escribió una mujer que temía a Dios y sabía que era lo mejor para nosotras como mamás. Y gracias a Dios por esta comunidad, gracias a Dios por la comunidad más grande que es Charles Mason Iberoamérica y por las personas a las que Dios usó para que se impulse y después de 5 años exista una pequeña comunidad de familias neurotípicas que en realidad pues seguramente irá creciendo porque hay tanta desinformación y la sociedad estamos tan eh, siguiendo tanto la filosofía de este mundo que estamos criando mal. Entonces, yo creo que por eso es que aumenta más los casos de neurodiversidad o neuroatipia o lo que fuese, pero eh, aprendamos, ¿no? Y sirvamos mejor a nuestros hijos. No sé si hay algo más que quieras decir para despedirnos. La verdad es que solamente reafirmar esto que tú vienes diciendo, la información, la verdad, eso es lo que nos ayuda y lo que nos transforma. Y el enemigo es todo lo contrario, nos viene a mentir. Y tristemente a través de la tecnología, de las redes sociales, eso es lo que hace, Mm, confundir. Porque quizás no dice una mentira 100%, sino que viene a tergiversar algunas cosas y eso causa mucha confusión. Yo he visto que actualmente hay madres que con tanta información que tienen no saben qué hacer. Es como una sobrecarga informativa y de mentiras, de cosas que parecen verdad, pero que no lo son tanto. Entonces es una bendición contar con, con el aporte de Charlotte Mason. Yo digo, ¿dónde estaba Charlotte Mason cuando yo era joven, cuando yo era niña? ¿Por qué no aprendí esto antes? Es tan importante que las madres nos preparemos incluso antes de tener a nuestros hijos, de prepararnos, de, de dejar que también el Señor obre en nuestra vida. Así que hoy día somos más responsables nosotras, más responsables de lo que fueron nuestros padres y nuestros abuelos, porque estamos llenas de herramientas, de información, incluso de la información científica que hoy día hay, que también es una bendición para nosotros. ujú, Y que aunque a pesar no se encuentren o ellos no quieran quizás hablar directamente de las causas verdaderas detrás de los trastornos del neurodesarrollo, eh, de todas maneras tienen un aporte de toda la tecnología que hay, los estudios que se hacen actualmente al cerebro. Estas cosas son buenas para nosotros también y también las tomamos. Nosotros, el Señor nos enseña a tomar lo que es bueno y a desechar lo que es malo. Así que hoy día contamos con muchas herramientas y hoy día damos un valor a esta filosofía educativa que nos ha bendecido muchísimo. Yo siempre les digo a todo el mundo, les mando a mis amigas que no educan en casa, pero yo les mando a todas los links
con los volúmenes y les digo, nadie puede morirse si no lee los volúmenes de Charlotte Mason y a todas trato de convencerlas de que los hagan, que los lean. No todas están dispuestas a leer miles de páginas, pero gracias al Señor porque nos ha permitido a nosotras poder hacerlo, por su gracia, por su amor y su misericordia. Así que gracias, Karinita, por estar nuevamente acompañándome, por poder juntas en esta oportunidad, representando a la comunidad neuroatípica. Y gracias también a Joana, que nos brinda este espacio para poder contar las maravillas del Señor. Porque estamos aquí principalmente para hablar de lo que Él ha hecho, de lo que Él está haciendo y de lo que Él va a hacer. Así que eso es lo que podríamos hablar. Que el Señor les bendiga a todas grandemente. Gracias, Janet, de verdad, gracias por esas últimas palabras y bueno, nos despedimos.